tema es la lucha que se libra en la mente. Taré, en sus notas, está ahí, Taré, el padre de Abraham, era descendiente de Sem, de Noé, el hombre que construyó el arca. Ustedes saben que Noé fue el hombre que halló gracia ante Dios, era el que andaba en rectitud con Dios, era el único en esa generación que él andaba, diríamos, bien. De ahí lo demás todo estaba corrompido. Dice la escritura que Noé caminó con Dios. Entonces, cuando hablamos de Taré, estamos hablando de un descendiente de Sem, que es hijo de Noé. Entonces, la fe de Noé continuó en Sem, pero también continúa en Taré. Taré, que es el padre de Abraham, el cual siguió los pasos de sus ancestros, siguiendo los propósitos de Dios. ¿Sí? Esto está en Génesis capítulo 6, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Ahí cuando pueda usted va subrayando, ¿sale? Y también está en Génesis capítulo 7, está en Génesis capítulo 11, el cual quiero que ustedes vayan allá a subir el capítulo 11 del libro de Génesis, donde está el texto del cual vamos prácticamente a partir. Génesis 11, del versículo 10 al versículo 26. Ahí se explica los descendientes de Sem. Y en el versículo 27 al versículo 32 se habla de los descendientes de Taré, el padre de Abraham. Y a partir del capítulo 12, si ustedes observan el capítulo 12, ya se explica la vida de Abraham y la de su esposa. Noten cómo la escritura viene presentándonos, cómo viene no evolucionándonos, sino cómo viene dándose la continuidad de los propósitos de Dios. Amén. Si ustedes observan el versículo, observen un versículo, versículo 31. Dice la escritura, el versículo 31 del capítulo 11, dice: y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Entonces Taré toma a sus dos hijos, que era Abraham y Nacor, versículo 27. ¿Sí? Toma a Taré, descendiente de Sem, hijo de Noé. Toma a sus dos hijos, Abraham, al parecer era el primogénito por aparecer en primer lugar, y toma a Nacor, y dice el versículo 31 que se van hacia la tierra de ¿dónde? De Canaán. Dice: salió de Ur de los Caldeos, versículo 31. Dice: salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Entonces ahí es la continuidad, ¿no? de lo que es la historia de los matrimonios. Observen en sus hojitas, por favor. La historia de la vida de Abraham y de Sarai es la historia de nuestros padres de la fe. Si de alguien hemos de aprender acerca del matrimonio, es de ellos, de Abraham y de Sarai, porque hasta estas alturas la Biblia le llama Sarai. Al estudiar sus vidas en las páginas sagradas de las Escrituras, aprendemos de ellos sus aciertos y sus desaciertos, sus faltas como también sus virtudes. La Biblia nos presenta al matrimonio de Abraham y de Sara tal como es, con toda su naturaleza, con sus faltas y sus errores. Ahora, la pregunta, cuando pensamos en los aciertos y los desaciertos de Sara y de Abraham en lo que van en su matrimonio, surge una pregunta: ¿quién nace sabiendo ser un excelente esposo o una excelente esposa? ¿Quién nace sabiendo? Nadie.
Se aprende mediante la palabra de Dios, hermanos. Se aprende mediante la palabra de Dios y del caminar diario de la vida. Mientras aprendemos de las Escrituras, vamos caminando, vamos viviendo, y así es como vamos aprendiendo. Un día a la vez con Dios, meditando en su palabra y caminando con Él. Porque esta vida sin la palabra y sin Dios no se puede vivir como realmente fuimos diseñados para vivirla. Amén. Abraham y Sarai, en sus notas, vean, Abraham y Sarai fueron como cualquier otro matrimonio de la actualidad. Y yo les pido con todo mi corazón que nos transportemos a su tiempo y luego traigamos a nuestro presente lo que aprendemos de ellos. Porque no solamente estudiar la vida de ellos, sino aprender de ellos. Si quieres saber cómo le hicieron para permanecer juntos hasta que Abraham sepultó a su valiente mujer, no renuncie a estar viniendo a estudiar las Escrituras para un mejor matrimonio. Dele la vuelta a su hojita y entonces vamos a entrar algo ahí que nos parece interesante. Los pensamientos son argumentos con la cual construyes o destruyes. Si quieres, ¿me ayudas ahí? Ahí nada más que siga la siguiente diapositiva. Ahí sentado lo puedes hacer. Los pensamientos son argumentos, subráyelo. Son argumentos, son estructuras con la cual construyes o destruyes. Así es de sencillo. Todo tiene que ver tu forma de pensar. Empecemos viendo brevemente a Sarai en su lucha silenciosa. Sarai tenía una lucha silenciosa, terrible. Era como estar metida en una burbuja donde sufría silenciosamente. ¿Sí? Estaba ahí sufriendo silenciosamente en esa burbuja. Su lucha estaba en ella misma. Ahí nada más nos quedamos. Su lucha estaba en ella misma, en su interior, en sus pensamientos. Y ella callaba lo que estaba pasando en su pensamiento, en su mente. Sarai es descrita en la palabra de Dios como una mujer valiente al seguir a su esposo y a su suegro a una nueva tierra, a una tierra llamada Canaán. Sin lugar a dudas, Taré escuchó a Dios y tomó a sus 3 hijos, a sus 2 hijos que ya mencioné, que es Abraham y Nacor. Pero vamos a leer una frase de las Escrituras que está en Génesis 11:31, la siguiente diapositiva, por favor. Dice: y salió con ellos de Ur de los caldeos. Esa palabra, subráyelo. Salió con ellos de Ur. O sea, hace énfasis en Sara o en Sarai. Salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Esto nos habla que era una mujer valiente, que tenía virtudes, que estaba preparada para seguir a su esposo. Amén. Para ir hacia donde su suegro y su esposo estaban caminando, hacia la tierra llamada Canaán, que la Biblia describe tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios sembró un sueño, un anhelo, les dio una razón de vivir, una razón para caminar, y empiezan ellos a avanzar así. En sus notas observen, todo empieza en la segunda decisión más importante, porque vemos aquí a Abraham que toma una decisión importante. Yo le llamo la segunda decisión más importante que se toma en la vida. Esto nos lleva a que en la medida que vamos entendiendo que esta segunda decisión, porque la primera decisión es caminar con Jesús, la segunda más importante es con quién me voy a casar, o qué bueno que ya estoy casado. Son decisiones importantes en nuestra vida. Y encontramos en las Escrituras, hermanos, algo valioso. Vean por favor en el texto de Génesis capítulo 11, versículo 29.
Y dice ahí, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. ¿Qué es lo que hicieron Abraham y Nacor? Nacor era hermano de Abraham. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron para sí mujeres. Pero puntualiza bien el nombre de esta mujer que tomó Abraham y dice que se llamaba Sarai. Esto quiere decir que Abraham pensó bastante con qué mujer se tenía que casar. Ahora, detengámonos un poco acá. ¿Por qué podemos pensar esto? La historia que le antecede a Abraham, en este caso sería la vida de su papá Taré y su descendiente Sem, y antes de Sem, que fue su papá Noé, Noé el papá de Sem, vemos cómo la tierra se corrompió, se descompuso. Entonces él tenía muy claro la idea, le quedaba claro de que de casarse con una persona no apropiada podría echar a perder una descendencia, podría descomponerse o arruinar lo que él quería hacer con su papá, que era ir hacia una tierra llamada Canaán. Entonces el texto aquí dice que tomaron para sí mujeres, y Abraham tomó a Sarai. Abraham tomó una sabia elección al escoger a esta mujer. Pero también la Biblia nos dice un detalle, capítulo 11, versículo 30. Hay algo que se resalta ahí, hay algo que la Escritura lo menciona, y a veces no le hemos puesto mucha atención, pero lo menciona. Dice, mas Sarai, ¿qué era, hermanos? Estéril. Dice que esta mujer era estéril. La pregunta, ¿sabría Abraham que Sarai era estéril cuando la vio? La Biblia dice que Sarai era hermosa, era de hermosa presencia, era bella esa mujer. Me imagino que Abraham vio más que eso, vio a una noble mujer, vio a una mujer valiente, alguien que coincidía con los sueños de Abraham y decía, sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo anhelo una nueva tierra. Entonces él vio más que una belleza, vio a alguien que estaba dispuesta a caminar con él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Abraham no sabía que ella era estéril. ¿Cómo lo supo? Lógico, al casarse y pasar los años, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, y la mujer no se embarazaba. Los otros matrimonios que apenas llevaban un año, 2 años, su primer hijo, el segundo, el tercero, el cuarto, y así se la llevaban, y ellos no podían tener hijos. Entonces, ¿cómo saber de que ella era estéril? No había posibilidad. Se descubrió cuando ya estaban casados. Esto indica que cuando usted se enamoró de la esposa que hoy tiene, por gracia de Dios, no sabía de sus dolencias. Estaba joven, no sabía que había quistes, que habían que ligera problemas, no sabía que era diabética, no sabía que iban a venir cosas. O sea, cuando usted se casa, hermanos, recibe con ello a una mujer de sus sueños que se une al proyecto, a la visión de Dios, pero con ello mismo viene las diferentes dificultades, ya sea del esposo o ya sea de la esposa. Pero ¿qué pasa en la historia de Abraham y Sara? ¿Acaso por ese detalle de la esterilidad dijeron, pues divorciémonos, no? Ya probamos que lo nuestro no funciona, aquí le paremos, yo me busco otra que me pueda dar hijos? No fue así, sino que pasaron los años y él enterró a su amada esposa, que se hizo vieja con él, o él envejeció con ella. Qué tremendo esto, hermanos. ¿Se han puesto a pensar que hoy usted puede encontrar detalles físicos en su esposa o en su esposo de lo que padece? Tal vez cuando lo vio joven
no estaban esas síntomas o señales, pero en el transcurrir de los años usted se da cuenta. ¿Y qué debemos hacer? Permanecer juntos. Decimos amén, amén. Entonces, es interesante. Creo, hermanos, que hay dos razones por la cual Dios creó el matrimonio. Y no porque sean las únicas dos razones, pero me parece que son las dos más importantes. La primera es porque usted como hombre tiene una misión que Dios le ha dado. Lo ha llamado a su servicio. Entonces el hombre dice, como yo estoy para servir a Dios, voy a pedirle a Él sabiduría de encontrar a la mujer que se va a unir a la misma misión. Y cuando la encuentra, por eso dice la Escritura, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Decimos amén? Bueno, esa es la primera. La segunda es para procrear. Pero al procrear es porque vamos a formar a estos que hemos procreado, educándolos para que sea una generación piadosa que sirva a Dios. Y cuando uno los está educando a nuestros hijos, a los hijos los está uno educando, está uno trabajando con ellos, uno necesita mucha sabiduría y mucha paciencia, mucho amor, mucha bondad, mucha ternura, pero también, hermanos, con buenos hábitos y buena disciplina. Creo que estas son las dos cosas. Y yo me he dado cuenta, hermanos, que algunos se deciden casar por el bulto, por el buen bulto, ¿verdad? Y ahí ya se fueron por la figura, cuando la Escritura dice, engañosa es la gracia y es vana la hermosura. Pero luego dice, la mujer que teme a Dios, esa será hallada, esa será alabada. ¿Sí? Es justo reconocer que debemos tener un sano equilibrio. Me enamoro de lo que veo, pero también que coincida, que haya empatía en que tenemos una misión que vamos a desempeñar juntos en la obra de Dios. Amén. Si estos dos móviles, hermanos, no están en nuestra vida, va a haber problemas. ¿Sí? El esposo deja que la mujer sea la que esté educando a la hija o al hijo, cuando no debería ser así. Debería ser que los dos vamos a educar a esta niña, a este niño, porque ellos son siervos de Jesucristo. Amén. Bien, ahora hay algo aquí interesante. Sarai se encuentra en una lucha. Quisiera que viéramos un pasaje de la Biblia que ustedes ya conocen. Vamos a avanzar en sus hojas hasta la tercera página. Avancen hasta la tercera página. ¿Estamos? Donde dice, la prueba de Sarai empezó antes del llamamiento de Dios y continuó por 25 años más después que dejaron la tierra y su parentela. En el matrimonio se pasan pruebas en la cual juntos se superan. Dios le da a esta pareja, que antes del capítulo 12 dice que ella era estéril, pero al llegar al capítulo 12, ¿tiene su Biblia abierta? Mire, observen, hay una frase que llama la atención. La frase es, va a aparecer también aquí en la pantalla. La frase es, dice, y haré de ti una nación grande. Fíjense, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a Abraham. Le dice, y haré de ti, fíjense, hermanos, una nación grande. Ahora, observe bien todo lo demás del versículo 2. Ahora observen el versículo 3.
Fíjense que curiosamente no aparece el nombre de Sarai. Solo le dice: voy a hacer de ti una nación grande. Ahora, eso a Sarai lo traía: soy estéril. ¿Seré yo con quien va a ser Dios una nación grande? ¿No será que yo tengo que morir y él tenga que rehacer su vida con alguien más, con la cual él va a procrear, y entonces se va a convertir en una nación grande? Pasaron y pasaron los años. Amén. Y quiero suponer que de esta frase podría haber estas preguntas: ¿por medio de qué mujer se dará la nación grande que Dios ha prometido? Tal vez Sarai decía: ¿seré yo la persona? Porque ¿qué tiempo tiene que soy estéril? Seguramente estos pensamientos desencadenaron sin control otros pensamientos. Y valdría la pena preguntarnos: ¿le afectaría su autoestima a Sarai? Porque haré de ti una nación grande, pero ¿de dónde? Si soy estéril, diría Sarai. ¿Para qué sirvo yo entonces? ¿Para qué vine a este mundo si no puedo hacer feliz a mi esposo dándole un hijo o dándole hijos? Estoy confundida. Dios dijo a él se lo dijo que Dios iba a hacer de él una nación grande, pero ¿por medio de qué mujer? Entonces, por eso nuestro tema, la lucha en la mente. Y en esa lucha, hermanos, se abrió un boquete así, y se mete la ideología y costumbre. Ya sé, voy a darle otra mujer a Abraham, a mi sierva. Y entonces empezó a ver a Agar. ¿No será que el plan de Dios es que se haga una nación grande, pero no por medio de mi vientre, diría Sarai, sino, ¿no será que por una egipcia? Y entonces llamó a su esposo, Abraham. Le dijo: tú sabes que yo soy estéril de hace muchos años y no te puedo dar hijos. Entonces, allégate a ella, ten intimidad con Agar para que yo tenga hijos por medio de ella. Y dice la Biblia que Abraham consintió. Tal vez vio la frustración de su esposa, tal vez vio su tristeza con que le pidió a Abraham: duerme con Agar, no te puedo dar hijos. Dios dijo que va a ser una nación grande, pero ¿conmigo? Esto, hermanos, ha de haber sido algo tremendo. Y entonces aquí es donde surgen las preguntas. ¿Le afectarían su autoestima? Aun cuando ella era hermosa. Sarai era hermosa, pero debido a esto le afectó a su autoestima. ¿Qué tanto afectó a sus emociones? Tal vez se volvió malhumorada. La Biblia no nos lo dice. Tal vez se volvió negativa, tal vez se volvió pesimista. Sin embargo, siempre con su hombre allí. Y pasaron, hermanos, 13 años. Pasan 13 años. Y justamente cuando tiene 90 años, se le da la vuelta a su hojita. A ver, no, ahí quédense. Pasan exactamente 90 años. Y dice la escritura que de repente unos visitantes, 3 hombres, llegaron a la tienda de Abraham, se sentaron bajo un árbol, bajo una encinar, ahí se sentaron. Y Abraham, atento, va y los
les mata un cabrito, les da el pan y les da, y los recibe de verdad como un gran anfitrión. Y comieron y platicaban, y de repente uno de ellos, de esos visitantes, le dice a Abraham: ¿y Sarai tu esposa? En la tienda, dice. Por medio de ella te voy a dar, dice, vas a tener hijos. Por medio de ella habrá hijos. Y eso lo encontramos, hermanos, a ver si lo quieren revisar. Ahí disculpen que mi Biblia se está prácticamente despedazando, ¿verdad? El capítulo 18. Capítulo 18, por favor, si lo quieren ver. Versículo 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él responde: aquí en la tienda. Entonces dijo: escuchen, miren, escuchen. De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer te dará, ¿qué dice? Un hijo. Pero hasta ahí, hermanos. Cuando ya tenía 90 años. Pero de esos 90 años para atrás, Sarai no había escuchado su nombre. Solo se le había dicho que Abraham sería una nación grande. Amén. Ahora, hermanos, usted y yo lo entendemos, porque vemos toda la historia completa y podemos fácilmente ver el error. Y por lógica nosotros diríamos: pues sí, es que estaba incluida ella, porque si él era la esposa, pues cómo no va a ser posible de que no estuviera incluida ella, porque ella se tiene que hacer a un lado. Bueno, porque tenemos nosotros, usted y yo, la historia completa en la Biblia, y lo podemos ver bien y podemos interpretarlo correctamente, así como lo acabo de mencionar. Pero para Sara no fue así. Para Sara fue una lucha, y una lucha tremenda, ¿sí? Pero ahí ella, cuando escuchó que ella iba a dar un hijo, se rió. Y el versículo dice que según el tiempo, si ustedes ven el versículo, versículo 12 leamos y luego el 14. Dice: se rió pues Sara entre sí y dijo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ajá. ¿Sí? Hermanos, esto nos parece un tanto fácil entenderlo, pero para Sara en ese entonces fue algo bien difícil y complicado, porque su lucha estuvo aquí, sí, en su mente. Por eso es necesario hacer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, capítulo 6, versículo 12, 13 y 14, cuando dice que con paciencia y fe heredaron, ¿qué, hermanos? Las promesas. ¿Qué hizo Abraham durante todo este tiempo? Consolando a su mujer, fortaleciéndola, amándola, cuidándola. Amén. Amándola, cuidándola. Y a su tiempo, entonces Sara a los 90 años queda embarazada, y Abraham a los 100 años se convierte en padre. Pero muchas veces, hermano, Dios va a trabajar con nuestra mente, allí. Estoy seguro, todos los que estamos aquí, conflictos en la mente, conflictos en el pensamiento. Denle la vuelta a su página en su hoja y quisiera que leamos juntos y subraye donde dice Mateo capítulo 13, Mateo 13, versículo 24 al 30. Miren, Jesús dijo esta parábola, escuchen. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Subrayelo. Sembró, ¿qué dice? Buena semilla.
en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo malo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, hermanos, bien dijo Pablo que una parte que tenemos que cuidar es nuestra mente, poniéndonos el casco, ¿verdad? El yelmo de la salvación, ¿sí? Cuidar nuestro pensamiento, pero también enriquecerlo, que en nuestra mente hayan músculos. Tiene que haber fortaleza mental, músculos, ¿sí? Porque nuestra mente es donde el enemigo echa a perder, sembrando cizaña, sembrando malos pensamientos, ideas raras que no están de acuerdo con Dios, para que haya conflicto entre los esposos. ¿Sí estamos? ¿Okay? Y hay conflictos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el enemigo puede venir y sembrar semillas malvadas, dañinas en nuestra mente? Pues bueno, hoy más que nunca hay muchas formas. Las redes sociales, ¿no? La pornografía, ¿verdad? Cuando se quedan en el cuarto solitos, silenciosos, ¿qué estará viendo en el celular? ¿Ah? ¿Qué estará haciendo en el baño? ¿Ya? ¿A quién le escribe? ¿Qué es lo que ve? O sea, hay muchas formas tóxicas de envenenar nuestra cabeza, ¿no? Entonces, el enemigo tiene la capacidad de sembrar la cizaña, y lo hace a nuestra mente. Te siembra ideas no buenas de tu esposo o de tu esposa. De tu esposo, lo que más resalta es lo malo y lo malo, y entonces te conviertes en una de reproches, y eso cansa, en lugar de enfocarnos sobre lo bueno y construir sobre los cimientos de lo bueno, no de lo negativo. ¿Vale? Dele la vuelta a su paginita y vamos a ver aquí. Vamos a poner al descubierto los pensamientos destructivos. Quisiera que trabajen ahí ustedes, ¿sale? ¿Qué pensamientos no provienen de Dios? La primera pregunta está ahí. ¿Qué pensamientos no provenientes de Dios hay en tu mente? Ahora, ¿cómo saberlo? Necesitas recurrir a la Biblia para poner al descubierto tales pensamientos. Porque Dios dijo claramente: tus pensamientos no son igual que los míos, y tus caminos nada que ver con los míos. Pero cuando vamos entendiendo su palabra, nos vamos ajustando a ello, y entonces nos damos cuenta: no, este pensamiento no viene de Dios,
este pensamiento no es bueno. Y entonces la cuestión, hermanos, no es dejar de pensar, sino alimentar nuestra mente para tener que pensar. La clave no es deja de pensar, sino mete la información para que tengas que pensar. Porque algunas veces nos han dicho, deja de pensar lo malo. Y ahí vienen personas y dicen, pastor, es que no puedo dejar de pensar. Pues ese es el problema. No, jamás vas a dejar de pensar, pero mete la información a tu cerebro para que tengas que pensar. Y entonces esto va a ir dándote fuerza. Entonces puedes escribir ahí, hermano, ¿sale? Escribe ahí rápidamente. La segunda pregunta, y una vez voy a avanzar para que empiecen a contestar ahí, es: ¿cuáles son tus pensamientos que te hacen tropezar en tu fe? Fíjese, es tan sutil esto que no te puedes dar ni cuenta. A veces no ponemos atención lo que se nos está diciendo y malentendemos el propósito de aquella persona que nos está diciendo algo, y lo malentendemos porque escuchamos con las emociones, no con el cerebro. Al identificarlos, suplántalos por los provenientes de Dios. ¿Okay? Nos conteste ahí. La cosa es entendiendo aquí la pregunta: ¿qué pensamientos no provenientes de Dios hay en tu mente? Y fíjense, todo eso es lo que nos desestabiliza emocionalmente, es lo que nos desestabiliza en la fe, nos hace inconstantes. ¿Han visto el dicho que dice, verdad? Pura llamarada de petate. ¿Sí? Hay personas que, por ejemplo, he conocido que inician una carrera, no lo terminan. Inician otra, no la terminan. Inician una tercera y no la terminan. Pues, qué mal. Pues, tiene que ver mucho la forma en que está pensando. ¿Vale? Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Arrepiéntete y confiesa en sus pensamientos a Dios, y decide leer su palabra cada día para ir prendiéndole fuego a la cizaña que crece en tu mente. Ahora, ajústate a Dios orando individualmente. Luego, únanse con su cónyuge para orar juntos. Recuerden que Abraham y Sarai no se divorciaron a pesar de las graves faltas cometidas entre ellos. No se soltaron el uno al otro y se apoyaron en los pensamientos provenientes ¿de qué? De Dios. Y solo así, al pasar el tiempo, lograron superar. ¿Sí estamos acá? Ahora, denle la vuelta a su hojita. Miren, pensemos ahora en nuestros hijos. Vamos a pensar en ellos ahora. Ya vimos un poquito de nosotros. Pensemos ahora en nuestros hijos. Ahora, con toda seriedad, vuélvete a tus hijos y conoce quién está detrás de ellos. Piensa en esto. ¿Quién y qué es lo que está controlando a tus hijos con pensamientos destructivos? Es un hecho que alguien está alimentando la mente de tu hijo. Eso es seguro. Y si dices que no, pues, sería un error fatal. Pero alguien está alimentando el cerebro de tu hijo, o de tu hija, o de tus hijos. Alguien lo está haciendo. ¿Qué debe hacer el papá, la mamá o los papás? Sentarse con ellos. A veces siempre se está con el palo, ¿verdad? Es bueno tener el barejón, eso. ¿Por qué será, hermanos, de que la psicología moderna dice que al hijo no se le tiene que pegar porque los trauman? Y yo no estoy frustrado, pero hicieron de mí un buen hombre. Si no me hubiesen educado, hubiesen hecho un tremendo demonio, pero no me educaron.
Entonces, la educación de hoy se ha alejado de las escrituras. Pero vean entonces, hermano, tienen que sentarse con sus hijos. Escúchelos hablar. Y sabrá que en su hablar están reflejando lo que hay en sus pensamientos. Obsérvelos cómo actúan y sabrá que su actuar es el reflejo de sus pensamientos. Miren pues, hermano, la seriedad de la cosa. Sus hijos los va a perder si no se pone listo. Los va a perder. ¿Quién los indujo al vicio? ¿Quién le enseñó esa idea de que embarazar a una y embarazar a otra y pasar el tiempo con una y pasar el tiempo con otra? ¿De dónde vino esa idea? Entonces nosotros como papás tenemos que sentarnos con ellos, observarlos, jugar con ellos. Porque, hermanos, es indiscutible. Miren, en mi punto de vista, si usted no quiere estar de acuerdo, eso es muy aparte. Pero en mi punto de vista muy personal, al niño no se le debe dar celular, sino hasta cuando ya tenga un poco más de capacidad en lo que pueda definir entre lo bueno y lo malo. Pero hoy a los 2 años, 3 años, miren su tablet bien bonita, ¿sí? Y si usted se lo quita, le puede aventar hasta una patada o quién sabe qué berrinche de falta de respeto hacia su persona. Porque ese aparato está controlando a su hijo y lo está instruyendo por un camino que usted, por no estar listo, se lo están llevando. Se lo están robando, le están robando el corazón de su hijo. Está con usted porque tiene que estar con usted, pero desde que hace tiempo y sin que usted se dé cuenta, se lo están robando, porque se lo roban con ideas, con pensamientos. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar listos. ¿Qué les están enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le están cultivando? ¿De dónde está aprendiendo? Y creo yo que cuando ya tenga sus 12 años, como mínimo, entonces empezarles a soltar aparatos electrónicos para que sean inteligentes y sepan usarlo con propósito correcto. De lo contrario, le va a destruir a sus hijos. No es cierto que hoy, hermanos, los matrimonios estamos sentados y el marido por allá con el celular y otro por allá y todo el mundo distanciados. No es cierto. Comemos con el celular, nos dormimos con el celular, platicamos con la esposa con el celular o con el esposo con el celular y estamos bien distantes. Y no vamos por buen camino así. Son las ideas que nos están metiendo. Nos están robando. Yo sé que tal vez diga, bueno, no, pero yo a mi hijo lo controlo. No, hermano, eso es lo que tú crees. Es lo que tú crees. Hay gente que para que el niño no moleste le dan el celular. Sí. Bueno, para que no moleste, ten. O sea, los hijos mandan, no el papá. Sus hojas, ocúpate en ellos. Dedícales tiempo para conocer qué pensamientos tienen y no los pierdas. Hay papás, hermanos, haraganes, hermanos, de veras, flojos. Son buenos en el trabajo, pero pésimos como padres. No pueden darle 1 hora a su hijo. No pueden darle 2 horas a su hijo para convivir con ellos, para ver qué les están metiendo, hermanos. Tenemos que acercarnos a ellos. Mire, observe sus notas. La mente es la tierra donde se siembran las ideas de lo que hacemos. Mi comportamiento es el reflejo de lo que escondo en mi corazón. Dele la vuelta a su hojita. Dice Pablo en Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y peor aún, hermanos, que los hijos se están llenando de basura en su mente y no les enseñamos un texto bíblico, canciones bíblicas, que les estemos, hermanos, llevando a memorizar textos de las escrituras, a memorizar las escrituras, ¿sí? ¿Cómo ese niño se va a renovar? ¿Cómo ese niño o niña va a tener temor de Dios? No, va a ser un diablo dentro de la iglesia. Va a ser un problema potencial, va a ser un potencial tremendo dentro de la iglesia o dentro de la obra de Dios,
Cuando hemos entendido que yo me caso, con alguien para que una mi fuerza para servir a Dios, y dos, para procrear y educar a estos hijos para que sea una generación piadosa. Pero si no lo es, hermano, la estamos regando feo. Y cuando vengamos a reaccionar, van a decir, ahí viene el lloro. Es cuando la Biblia dice, ¿verdad? Dice, lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O cuando alguien dice por ahí, es que no desperté a mis hijos porque pobrecitos. ¿Y a qué hora se durmieron? A las 12 de la noche, y pues se quedaron viendo películas hasta las 4 de la mañana. Y pues, ¿cómo se van a levantar para venir el culto a las 9 de la mañana? Que duerman, pobrecitos. Se acostaron con ideas venenosas, y venenosa va a ser su alma. Puede ser que desarrollen talentos que pueden impresionar a los ignorantes en la obra de Dios, pero los que son siervos de Dios dicen, eso es puro metal que resuena, eso es puro ruido, no tienen frutos. Eso va a pasar, hermano, y la iglesia se está convirtiendo en algo así, en una generación completamente a lo que la Escritura nos enseña. Entonces aquí tenemos esto, hermanos. Miren en sus notas, dice el texto, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y termino con esta frase: los pensamientos son semillas en tu mente que darán su fruto, los cuales se verán en tu hablar y en tu actuar. Ahí está. ¿Sí? Recuerdo cuando, si aún siendo yo estricto, bondadoso, cariñoso, recuerdo que una vez mi hijo, no recuerdo qué fue lo que agarró, que no era de él, algo que no era de él, y le hice ver que eso se llama robo y es malo ante la sociedad y ante los ojos de Dios. Muchos que están en la cárcel es porque desde niños empezaron a robar algo insignificante, y entonces le dije, no lo vuelvas a hacer, y le di sus buenos manazos y fui que regresé, y le mandé que regresara lo que había robado, y el niño iba. Pero tenemos que ponernos listos, hermanos, ¿sí? Esto que les acabo de mencionar de último es algo muy breve, pero que está un poquito más extenso, un poquito más explicado, la edición para niños, en la cual se va a dar con nuestros niños, que tienen que cuidar su mente, que tienen que cuidar sus pensamientos, ¿sale? Porque no sea que tengamos una Sara aquí que esté luchando con pensamientos y que a raíz de eso va a tomar decisiones incorrectas y que va a dañar su vida y va a afectar la vida de otros. Amén.